Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Esa era la frase que llevaba un autobús de la organización española Hazte Oír y que pretendía enviar un mensaje de protesta ante lo que los miembros de esa organización consideran que es un adoctrinamiento en la ideología de género a los niños españoles, que está socavando el derecho de los padres a educar a sus hijos en la doctrina y fe que ellos consideran apropiada. Y bueno, el gobierno de Madrid ha ordenado que ese autobús salga de circulación porque supuestamente incita al odio. Después de este suceso, pues se ha generado todo un debate. ¿Se deberían prohibir los avisos que ofenden a alguna minoría? ¿Se debería obligar a los padres a educar a los niños de una u otra manera? ¿O obligar a los colegios, por ejemplo, a dejar entrar niños a baños de niñas, argumentando que de lo contrario esos niños van a crecer con problemas y que van a tener, por ejemplo, casos de depresión? En nuestro podcast de hoy hablaremos al respecto, dando una opinión desde el liberalismo a todo este debate que se ha suscitado a raíz del autobús, que tenía una frase que a mí, por ejemplo, me la enseñaron en el colegio cuando era chiquita en biología, pero que ahora parece que es ofensiva y peor aún, parece que como ofende a algunos, pues hay que prohibirla. Nuestro invitado de hoy es José Augusto Domínguez, coordinador de programas del Centro de Estudios Superiores OMA y miembro del Instituto Juan de Mariana en España. José, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y encantado. José, pues nuestra idea de hoy es hablar un poco de esto de la ideología de género a propósito del caso que acaba de ocurrir en Madrid con lo del autobús de Hazte Oír, que más adelante te preguntaré por ese hecho en particular, pero pues para empezar y contextualizar un poco a nuestros oyentes, ¿qué es eso de la ideología de género y qué piensas tú al respecto? Yo creo que es un proyecto político de determinadas personas que como todo lobby que se acerca al poder, pues pretende que sus ideas puedan ser impuestas al resto de la sociedad. Y bueno, sí, que de alguna manera amoldar ideológicamente al conjunto de la sociedad a partir de unos postulados. Bueno, José, hay gente que dice que la ideología de género tal cual como la llaman, que eso no existe porque simplemente lo que llaman ideología de género es un sentimiento de una persona que digamos nació mujer pero se siente hombre. ¿Qué piensas tú de esas personas, pues de esos comentarios de que la ideología de género no existe y que está mal dicho eso? Lo que pienso, y esto de alguna manera se puede relacionar con la famosa campaña de Hazte Oír aquí en España, es que ahora la podremos desarrollar con más detenimiento. Pero bueno, sí, es que en el 99,9% de los casos las personas que nacen o los hombres que nacen, los niños en este caso, con un pene, pues van a ser siempre hombres, y las niñas que nacen con vulva van a ser siempre niñas. Eso es verdad así como mínimo en el 99,9% o 99% de los casos. Hay situaciones excepcionales en las que sí se puede, sí podemos entrar a valorar qué es lo que está sucediendo y que hay ahí de excepcional, y ahí sí que podríamos discutir qué es lo que ocurre, pero ya digo, en ese porcentaje abrumadoramente mayoritario, pues obviamente no hay tal elección de género ni nada por el estilo. José, pues lastimosamente creo yo a los niños se los ha cogido de tema principal en esto, y un debate que está también muy candente, por ejemplo en Estados Unidos, es el de los baños, que si se deja entrar a niños en baños de niñas o que si se enseña o no esto de la ideología de género, pues para permitir por ejemplo el uso de baños trans. ¿Qué crees tú al respecto de ese debate? Ahí realmente pues también habría que valorar la libertad del propietario de ese establecimiento y qué tipo de medidas adopta en esos servicios. Que la ley imponga desde arriba una determinada cómo regir ese ámbito, pues bueno, me parece una intromisión totalmente ilegítima.
Claro, tu idea sería que los colegios fueran privados y que cada colegio decidiera qué hacer con los baños, por ejemplo. ¿Eso es lo que dices? Bueno, eso por supuesto, claro. Si la educación no estuviese en manos del Estado y de verdad estuviese en manos de los particulares, por supuesto, hay libertad total para que el director del colegio de turno pues obligue a los niños a hacer sus necesidades siempre sentados o que rija como mejor entienda cómo entrar o el uso de los baños. Pero el problema es que cuando esto está en manos del Estado, ya no solo que haya colegios estatales y otros públicos, sino que el sistema educativo es obligatorio incluso en los colegios privados, el currículo educativo, y entonces la intromisión ahí es total del Estado en este ámbito y la libertad de elección por parte de las personas es muy limitada. Claro, bueno, José, intentando un poco darte los argumentos que me dan a mí cada que hablo al respecto, porque comparto tu postura en esto que acabas de decir. Justamente hoy un amigo que es liberal y es homosexual, cuando hablábamos del problema de la educación y cuando yo le decía que cada padre tiene el derecho a educar a su hijo como quiera, me decía que en el caso de que se le diga a un niño gay que ser gay está mal y se le eduque en valores cristianos, por ejemplo, eso iría en contra de la libertad del niño. ¿Qué piensas tú al respecto de esa apreciación que creo yo que es muy común, porque me lo han dicho muchas veces? Sí, bueno, yo aquí creo, claro, los niños es un caso excepcional, que es verdad que están en una situación de dependencia respecto de sus padres y es que aquí no queda otra, no podemos hablar de libertad absoluta de un niño porque realmente no la tiene, en el sentido de que no se puede valer por sí mismo y siempre va a tener que depender de sus padres. Me parece que Rothbard lo que establecía era, lejos de creer en esta idea de que es el Estado el que rige cuando alguien tiene ya mayoría de edad, estableciendo una mayoría de edad para todas las personas la misma, lo que Rothbard decía era que cuando la persona tiene la posibilidad de emanciparse y vivir por sus medios es cuando podrá elegir y no tener que estar dependiendo de lo que le digan sus padres o escuchando su adoctrinamiento, entre comillas, ¿no? Entonces, no, yo lo que creo en ese sentido es que no queda otra que solo confiar en los padres para el mejor cuidado de los niños. Y bueno, quizá no es el mejor de los mundos posibles, pero desde luego es, bueno, o no es un mundo ideal, porque habrá padres que no sean o que no enseñen lo mejor para sus hijos, pero desde luego es el mundo menos malo. Si en vez de ser los padres es un tercero que se arroga esa legitimidad de educar al niño, o un político, pues imaginemos, ¿no? Yo creo que es la menos mala de las situaciones. Claro, creo yo que mucha gente, o por lo menos estos libertarios que creen que está mal que los padres eduquen a sus hijos cuando es de cierta manera, parecen de pronto olvidarse del peligro que el Estado se meta en la educación, ¿no? O sea, por ejemplo, en Argentina tenemos los libros, no sé si has visto, de Perón, de Evita mi mamita y Perón mi papito, y todas estas, o sea, el peligro de que el Estado, porque ellos hablan de un supuesto Estado que sería como muy bueno y tendría como esa educación que ellos quieren para los niños, pero pues eso no pasa y el peligro es que llegue pues cualquiera a imponer lo que sea, ¿no? Claro, porque el Estado no es un ente así sin ningún tipo de peligro o que no vaya a causar ningún tipo de daño. Está formado por personas con unos determinados intereses y esas personas siempre van a educar peor a los niños que sus padres. Nunca van a tener más interés por el bienestar de esas personas que el que van a tener los padres. Esto siempre te pueden poner el ejemplo extremo de algún caso en el margen,
pero claro, en todo caso ahí sí podríamos entender cierta intervención de la sociedad, de la comunidad en la que vive esa familia, que a lo mejor esos padres no están dando una educación adecuada, no están dando sustento adecuado a los niños, pues sí cabría en el margen, en situaciones muy límite, una intervención de la sociedad, pero nunca montar toda una estructura estatal de educación y de imposición de valores para corregir este tipo de situaciones tan excepcionales. Claro, José, otra discusión muy común es aquella de que si alguien puede, por ejemplo, creer que está mal ser homosexual por sus creencias religiosas, por ejemplo, y ser libertario al tiempo, porque a mí se me hace que hay mucha gente que confunde ser, por ejemplo, pro LGTBI con ser pro libertad. ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, es que claro, a mí me gustaría que se definiera qué es ser pro LGTB, ¿no? Bueno, ser pro, pues sí, que las personas puedan elegir su orientación sexual, su identidad sexual, pues por supuesto, libertad total, pero yo creo que nos deberíamos quedar ahí. Luego, a partir de esa situación ya, comulgar con las ruedas de molino de la ideología de género o de los postulados del lobby gay que en cada estado pueda haber, pues ya es otra cuestión. Ya, y con respecto a la pregunta de ¿tú crees que alguien puede no sé, creer que ser homosexual está mal por sus creencias religiosas y al mismo tiempo ser libertario? ¿Qué crees? Que un libertario que tenga creencias religiosas, si es admisible que pueda pensar mal de la homosexualidad. Uh-huh. Sí, bueno, pensar mal, yo creo que es pensar mal. Quiero decir, uno puede tener su opinión sobre la homosexualidad, pero mientras no incite o no emprenda ninguna campaña de agresión contra los homosexuales, pues me puede parecer perfectamente lícito. Ahí yo creo que el principio que debe imperar es el de la no violencia, y luego ya cada uno pues puede tener la opinión que sea de la homosexualidad. Unas veces será, en unos libertarios pues será indiferente, en otros podrá ser pues incluso muy partidarios, y en otros pues verlo con cierto recelo, como un problema a lo mejor pues de reproducción, de crecimiento de la especie. Bueno, eso ya son distintas maneras de verlo, pero la clave yo creo que está ahí en el no ejercicio de la violencia y en dejar libertad de elección a las personas. Desde luego te lo preguntaba porque, bueno, yo no sé si en España se ve mucho ese debate, pero yo acá en Colombia sí lo noto mucho y me han dicho muchas veces personas que creen que, por ejemplo, alguien no puede ser cristiano y creer que está mal ser homosexual y al mismo tiempo ser libertario. Pero bueno, sí entiendo la sí. cuestión, pero bueno, sí. Y José, bueno, otro peligro, otra pregunta que te quería hacer es... muchos piensan que hay un peligro en este debate, te lo digo en el sentido de que muchas veces si por ejemplo defiendes a un cristiano te terminan diciendo que eres un defensor del discurso de odio o que eres homofóbico y te sacan la carta de superioridad moral. Entonces en Colombia, por ejemplo, hace poco hubo un problema con un grupo de cristianos que no querían que se enseñara ideología de género en sus colegios, y bueno, quienes defendieron a este grupo terminaron siendo tachados de homofóbicos, cavernícolas, insensibles con las diferentes identidades y todas esas cosas. Entonces, ¿qué tan complicado ves tú este tema? Porque evidentemente yo lo veo como una amenaza a la libertad cuando intentan pues restringir, por ejemplo, las expresiones y la educación cristiana, pero me preocupa porque veo que con la carta de la supuesta superioridad moral están callando a la gente muy fácil. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, ahí el problema, y yo creo que es siempre volver a lo mismo, es que exista un Estado que puede atraer a estos tipos de grupos de presión, y claro, con la fuerza que obviamente el Estado puede ejercer, se lleven a cabo este tipo de medidas. Si el Estado no pintara nada en el ámbito educativo, ese caso que me comentas en Colombia de ese colegio en el que unos cristianos querían que no se enseñara este tipo de contenidos LGTB a los alumnos, si ese colegio fuera totalmente privado, no habría discusión posible.
en ese colegio habría unas normas, el que entra en ese colegio libremente, o los padres que llevan a los hijos libremente a ese colegio aceptan el ideario del centro. Y estoy convencido de que no habría ningún tipo de problema. Cada centro enseñaría lo que considerase oportuno sin ningún tipo de currículo oficial. Y se acabaría el problema. Aquí a veces nos desviamos en discusiones un tanto bizantinas y no vemos la verdadera raíz y naturaleza del problema. Claro, el problema sería avanzar en eso, ¿no? Porque mientras tú te pones a proponer, por ejemplo, en Colombia o en cualquier país, que todos los colegios sean privados y que el Estado no se meta en la educación, pues terminas viendo claro, ¿qué como... hacemos mientras? Sí. Claro, sí, bueno, pues sí, ahí sí que hay que ser, dentro de la mala situación actual, pues ser partidarios de aquellos grupos que sí defienden que al menos el Estado no enseñe ideología, que se limite en todo caso a lo más básico, a enseñar a los niños a aprender a leer, a escribir, a multiplicar y a dividir, que puedan enseñar algo de finanzas, de idiomas y algo de contenido científico, obviamente, y poco más, sin entrar en este tipo de cuestiones tan de moda, de conceptos transversales que toquen todo tipo de asignaturas y que están cargados de pura ideología. Claro, José, otro punto son los mensajes que se ponen en vallas, la publicidad en la tele o bueno, lo que sea. Hay quienes parece que creen que el derecho a no ser ofendido existe. Hay quienes hablan, por ejemplo, de que son mensajes que incitan al odio. ¿Qué crees tú de este tipo de publicidad a favor o en contra de la ideología de género puesta en propiedad privada? ¿Crees que se deba regular de alguna forma porque alguien, por ejemplo, cree que algún mensaje incita al odio? Claro, esta es una cuestión ahora muy de actualidad, además, sobre todo en Estados Unidos. No, por supuesto, libertad total de expresar ideas. Las ideas o las opiniones nunca deben ser constitutivas de delito. Y la ofensa es un concepto muy subjetivo que nunca debe ser regulado. Entonces, bueno, aquí es una cuestión de propiedad privada. Si yo tengo una propiedad y tengo un cartel, pues lo puedo poner, indique lo que indique ese cartel y nadie me puede prohibir ponerlo. Y si yo lo veo, pues como liberal, esté de acuerdo con eso o me resulte profundamente repugnante, no debo emprender ninguna campaña para que eso se prohíba. Otra cosa es que yo me pueda rebatir esos argumentos y criticarlo, pero nunca emprender la violencia contra esa publicidad y prohibir o exigir la prohibición de algo es emprender campañas de violencia. Claro, José, pues ya para terminar, cuéntanos qué fue lo que pasó con el autobús en Madrid de Hazte Oír y cuál es tu opinión al respecto. Sí, bueno, es una cuestión bastante importante por lo que hay detrás de todo ello. Hazte Oír, lo primero, para que tus oyentes se puedan situar, es una asociación católica que lleva a cabo un activismo católico muy participativo, campañas en la calle, manifestaciones, etcétera. Y bueno, ha reaccionado ante dos circunstancias previas. O sea, el contexto del autobús famoso de Hazte Oír es ese, una campaña previa de una asociación de familias de menores transexuales que en unas regiones del norte de España colocaron en las marquesinas de las paradas de autobús un letrero que ponía hay niños con pene y niñas con vulva, así de sencillo. Entonces esto de Hazte Oír, que tiene la famosa frase de que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre eres hombre y si eres mujer seguirás siéndolo, es una respuesta a esa campaña previa. Y esa es una respuesta inmediata, y luego hay una respuesta mediata, y yo creo que tiene bastante más calado, a una ley de la Comunidad de Madrid, que es la región más importante de España, una ley es un gobierno supuestamente del Partido Popular, del partido
conservador, entre comillas, en España, que es una ley que se llama de Ley de Protección Integral contra la LGTB-fobia, con los conceptos estos de la neolengua que han inventado, y que bueno, que no es más que con la excusa de luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad sexual, impone una ideología pura y dura y una visión única sobre la persona, sobre la familia o sobre la sexualidad. Y bueno, y si quieres te nombro determinados puntos de esta ley que van a ser muy ilustrativos de lo que está pasando. Esta ley, por ejemplo, establece un régimen especial de tutela para el colectivo LGTB en cualquier infracción que se sustancie en la Comunidad de Madrid. A propósito de ese ámbito, ellos van a tener una tutela especial, medidas de discriminación positiva, una financiación pública totalmente desproporcionada. Un hecho, por ejemplo, muy que a mí me parece muy grave. Están prohibidas, a partir de esta ley, terapias que supongan un intento de cambio en la orientación sexual o en la identidad de género autopercibida. Eso está prohibido. Si alguien libremente, con su consentimiento, quiere someterse a una terapia así, esta ley lo prohíbe y lo considera una infracción grave. Pero lo curioso es que un heterosexual, si decidiera someterse a una terapia para pasar a ser homosexual, eso sí estaría permitido. O, por ejemplo, se puede considerar como un acto violento, la ley lo puede llegar a considerar, la preocupación, la disconformidad o la discrepancia de los padres sobre la orientación, o la sexualidad o la identidad de género de sus hijos. Solo el hecho de que esto se pueda producir es denunciable y considerado un acto grave. Luego, en todos los centros, por supuesto, va a ser obligatorio impartir de manera transversal la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual. Esto lo van a tener que aprender todos los niños, sean colegios públicos o privados, incluso colegios católicos. Se vulnera en esta ley la presunción de inocencia. Cada vez que se sustancie un caso, si alguien es acusado de ser LGTB fóbico, es él el que tiene que presentar la carga de la prueba de su inocencia recae sobre esa persona. Y bueno, y luego en última instancia, pues un dato muy concreto de esta ley, pues considera también infracción grave, que por ejemplo la elaboración de material escolar que presente a unas personas como superiores a otras o de mayor dignidad. Esto que puede estar bien, pero como se generan unos conceptos muy vagos a propósito para que quepa cualquier cosa, esto podría llevar a que si en un determinado material escolar de un centro católico, por ejemplo, pues dice que puede haber comportamientos más valiosos antropológicamente que otros por la conservación de la especie, la reproducción, esto podría caber en ese artículo de considerar unas personas superiores a otras y considerar eso una infracción grave. Entonces, Acto IR ha respondido de alguna manera en este contexto a esa ley previa extremadamente grave de la Comunidad de Madrid. Claro, José, pero ¿esto es una ley ya aprobada o es un proyecto de ley? No, es una ley ya aprobada, la ley Cifuentes, lleva incluso el nombre de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, se aprobó el año pasado, hace unos meses, y bueno, está entrando ahora en vigor. Bueno, José, pero esto es una afrenta bastante grande a la libertad, ¿no? Y también es un ejemplo para quienes dicen que los movimientos LGTBI con todas estas cosas no pueden ser peligrosos. Sí, por supuesto, a través de ese poder inmensamente dañino del Estado, porque volvemos a lo de antes, el colectivo LGTB sin el Estado no sería dañino. Pues bueno, en sus ámbitos, en sus asociaciones, en sus periódicos o donde quisieran o pudieran, pues bueno, divulgarían su ideología y no tendría mayor problema pues que confrontarla con otras ideas y ya está. El problema es cuando han conseguido llegar al Estado y que el Estado vía manu militari imponga esos postulados. Claro, bueno, José, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Vanessa.
Bueno, yo quisiera cerrar el podcast de hoy diciendo que no existe el derecho a no ser ofendido. Un liberal no puede de ninguna forma defender que se prohíba poner un mensaje en propiedad privada, como era el caso del autobús de Hazte Oír, aun si es que cree que ese mensaje es ofensivo. Y bueno, otra cosa que quisiera decir antes de despedir este programa es que desde luego que alguien puede ser cristiano, pensar que ante los ojos de su Dios, sea cual fuere, está mal tener alguna orientación sexual y al mismo tiempo ser liberal. Acá el problema no es sobre lo que alguien crea que está bien o mal respecto a la sexualidad del otro. Podemos creer lo que queramos desde que no vayamos a agredir a nadie. Y somos liberales cuando incluso si alguien cree que otra persona está equivocada o considera que actúa mal según su moral o su religión, pues defiende el derecho de esa persona a ser libre y a hacer lo que quiera o a decir lo que quiera dentro de su propiedad privada, siempre y cuando desde luego no agreda a nadie. Por eso digo, yo defiendo de la misma forma a un cristiano que quiere que su hijo sea educado en la doctrina de la Biblia que a un homosexual que quiere que su hijo, por ejemplo, vaya a un colegio en el cual haya baños para niños trans. Y pues en torno a esto del tema de la educación de los niños, lo que hay que hacer, como decía nuestro invitado de hoy, es avanzar hacia la privatización de la educación, hacia que los padres puedan, por supuesto, decidir qué educación quieren que tengan sus hijos y que no sea el Estado el que imponga algún tipo de educación en los niños, presionado muchas veces por diferentes lobbies y grupos de presión que quieren imponer su manera de ver el mundo. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.